Y este término de fragilidad del paisaje, que lo vimos en la clase pasada, que se refiere a la sustentabilidad de un paisaje, al cambio cuando se desarrolla su uso o una actuación sobre él. Entonces, hay espacios, por ejemplo, por algo la ley de bosque dice que a más de 30 grados de pendiente no se puede hacer determinada actividad, no se puede desmontar nada porque va a perder digamos, la loma y va a empezar con problemas de degradación. Hay normas para cumplir con eso, ¿no? Entonces, se la puede considerar como una cualidad de carácter genérico. Cada sitio tiene una fragilidad determinada y hay sitios que son mucho más frágiles que otros y son intrínsecos al material en que están constituidos, a las actividades, a la geología, etcétera, ¿no? Entonces, los factores que nosotros debiéramos analizar cuando vemos un paisaje y vemos hasta dónde se la puede intervenir, hablamos de los factores bióticos y abióticos, y sobre todo lo que queremos ver en este curso es el tema de la vegetación y también el manejo del relieve y la topografía de los distintos lugares, ¿no? Trabajar sobre la visibilidad de ese sitio, sobre los factores históricos y culturales que habíamos hablado, o qué ocurrió en ese espacio, qué se puede rescatar como historia de ese lugar, y también trabajar sobre la accesibilidad a esos lugares. Todo eso son aspectos, cuando nosotros vamos a valorar un paisaje, vamos a valorar la calidad que tiene, o sea, lo que está relacionado a la, digamos, sí, calidad o deterioro ambiental, la fragilidad que tiene ese espacio y la accesibilidad misma. Y cuando hablamos de calidad paisajística, vamos a hablar de un término que acá está un poco antiguo, que se los pongo a propósito, porque en los estudios de impacto ambiental se habla solamente de calidad visual y de cómo se disimula eso que se impactó, ¿no? Entonces, la calidad paisajística es un concepto también que es subjetivo. Para mí puede ser bello esto y para alguien que lo conoció de otro modo o que vio que esto fue intervenido de determinada manera, le puede parecer distinto, ¿no? Entonces, por eso la calidad paisajística es subjetiva y depende no solamente de las cualidades que tenga el lugar, sino del valor estético que le da cada observador, ¿no? Entonces yo acá les pregunto a ustedes, ¿será así? Que hay que ver nada más que lo visual. ¿Qué les parece? En cuanto a lo que es calidad paisajística. Y para mí habría que verlo desde un lugar también, no sé, relacionado a lo que es la fragilidad del paisaje. Me parece que ¿Sí? un ambiente que es menos frágil debería ser considerado por ahí de mayor calidad, porque no va a tener mayor como defensas ante un cambio, digamos. Sí. Ahí es donde uno tiene que empezar a ponerse de acuerdo de qué vamos a darle, a qué le vamos a dar valor y de qué manera. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Los ambientes menos frágiles, si bien vos podés decir, bueno, tienen una baja calidad paisajística, yo te puedo decir, por ejemplo, que las laderas de las sierras aquí, ¿no? Viste que con las laderas son las que tienen a lo mejor mayor diversidad de vegetación en este lugar. Y de pronto pueden tener una calidad paisajística alta porque tienen mucha diversidad. Y a lo mejor son espacios que al tener gran cantidad de vegetación, este, digamos, suman a esa calidad paisajística, pero a la vez son muy frágiles. Entonces, cuando yo hago una evaluación de cómo voy a intervenir en el lugar, yo voy a decir, bueno, ¿cuáles son los lugares más frágiles y los más delicados? Entonces voy a empezar a considerar una especie de matriz de impacto, que es lo que hacen los estudios de impacto ambiental, cuáles son los caracteres que tengo que observar en el sitio y en cuáles puedo intervenir y en cuáles no. Miren esta imagen de acá, ¿ven esto que se ve ahí? Es como que hay como una intervención acá en estas laderas que son como muy fuertes, muy toscas en este lugar, ¿no? Entonces, bueno, si esto fuera, por ejemplo, no sé, ¿qué puede llegar a ser esto? A lo mejor acá arriba ha habido se ve algún tipo de construcción o a lo mejor alguna explotación de cantera, lo que fuera, y esto es erosión. Lo estamos viendo de lejos. Entonces, si yo tengo que estudiar la calidad de este paisaje, probablemente yo miro esto y después digo, bueno, tengo que ir al sitio a ver qué pasó acá, por qué esto está ocurriendo. Esta imagen que les muestro acá es del Valle de Tras la Sierra, que si se quiere es uno de los valles que está como más prístino, por ahí, o más natural en Córdoba, y tienen, digamos, una calidad paisajística
bastante alta, bastante importante, porque tiene valores como las grandes sierras, tiene nieve, tiene biodiversidad, tiene poblaciones muy interesantes, tiene agua, porque tiene muchos ríos, entonces tiene también un atractivo turístico importante que puede llegarle también a jugar en contra, porque empieza a ocurrir esto que hablamos el otro día de la banalización de los lugares, y de pronto ustedes llegan a Nono y encuentran una estación de servicio interpuesta sobre la orilla del arroyo, del río, que es como, es lo mismo que esté ahí o que esté sobre la ruta 9. En realidad nadie estudió la capacidad de ese paisaje de absorber semejante obra. Se entiende cómo se integra una estación de servicio a una ruta, y a un paisaje como el que puede haber en Nono, ¿no? Y que eso también explica esto de la importancia de la interdisciplina en estos estudios, ¿no? Porque definitivamente como les contaba yo esa anécdota de San Luis, cuando íbamos en el auto, o sea, cada uno tiene una formación específica y entonces, claro, le va a prestar atención a los aspectos que reconoce y que puede estudiar o definir a partir de esa formación, que puede tener más, menos apertura, puede llegar a reconocer alguna otra cosa, pero tiene su formación de base, digamos, y entonces, o sea, yo como arquitecta no puedo terminar sola definiendo la fragilidad de ese paisaje o la calidad paisajística de ese paisaje. Sí o sí lo tenemos que hacer en equipo con distintas, justamente, formaciones para que no se nos escape ninguno de los aspectos que hacen a esa calidad paisajística o a esa fragilidad, ¿no? Vos sabés, Vicky, que el otro día, a razón de que fui a Escochinga y no sé, chicos, ustedes conocen Escochinga, no sé si vieron la estación de servicio del Automóvil Club que hay en Escochinga, del ACA. Después pueden googlearla. Esto no tiene que ver con la agronomía, tiene que ver con la arquitectura, pero a mí me llamó, me encanta ese lugar. Y no sé si ustedes han observado que las estaciones de servicio del ACA son lindas. Está la de Córdoba, no son homogéneas, no son todas iguales, como están haciendo ahora las YPF, que arman una gran plataforma, hacen una especie de galpón, ponen los surtidores de un lugar, todo igual. Entonces me puse a investigar y vi que se había encargado, dice que parece que es la primera obra así de arquitectura a nivel Argentina, que la hace una empresa que era YPF, y que la encarga, digamos, al Automóvil Club Argentino a cargo de que el Automóvil Club le venda nafta a ellos. Hay como una especie de acuerdo, y que hacen estas estaciones de servicio emblemáticas en cada uno en todos los paisajes de Argentina. Entonces van a ver la que está camino a Catamarca, que es de una forma, la que está en La Falda, que es de otra, y casi siempre esas edificaciones ocupan materiales del lugar y arquitectura del lugar. Las de Bariloche trabajan con techos a lo mejor en dos aguas, con piedra, la que tienen en La Falda y acá en Las Cochingas con techo de teja, que es lo que se usaba en Córdoba. La verdad que me pareció muy interesante. Estoy hablando de una intervención de hace un montón de tiempo atrás, ¿no? Que ahora ya directamente no, ese tipo de carácter no se tiene en cuenta en lo que son las intervenciones de paisaje, por lo menos en las estaciones de servicio. Y pensemos que esto lo planteaba Ian Mahar en el 1960, ¿no? Ian Mahar, hay un libro que se llama Proyectar con la naturaleza, totalmente recomendado a todos. Y él planteaba justamente el estudio él propone una metodología que él va mapeando, o sea, él y su equipo, ¿no? Pero tiene una mirada mucho más holística del paisaje, del territorio, y que apunta a la definición a poder entender primero cómo es y a poder definir la idoneidad, o sea, que tiene que ver con esto, con la fragilidad, es decir, hasta dónde podemos modificar y cómo este paisaje y cuál es el que no se puede tocar, ¿no? Poder definir estas zonas, por así decirlo, y estas particularidades. Muy, muy interesante el trabajo de Ian Mahar. Vicky, y me parece que estaría bueno compartir con esto de la necesidad de las distintas miradas
al momento de evaluar qué hacer en un lugar determinado, la vez que fueron también con Ana a San Luis y que ustedes dijeron, bueno, pongamos acá el mirador y había, creo que era la bióloga, contale eso a los chicos porque está muy bueno. Fue en la primera reserva natural que vamos a recorrer, era el Quebracho de la Legua, que queda sobre la ruta 20, entre lo que es Sierra Las Quijadas y, bueno, después allá al fondo se veían las salinas, ¿no? Parte de las salinas, ¿no? Y entonces, cuando estamos recorriendo con los guardaparques, vamos viendo, nosotros llegamos a una parte que era como más elevada. Y en esa parte que estaba más elevada, los geólogos apuntaban y decían, mira, allá se ven la Sierra Las Quijadas y allá se ve para el otro lado, al fondo, la salina. Y entonces, claro, por eso este terreno es como es, porque el viento, el agua va trayendo los sedimentos, y entonces acá tenemos tal composición de suelo, y por eso tenemos esta vegetación, y qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, acá tenemos que poner un mirador con una placa que esté explicando y que te haga ver la Sierra Las Quijadas, la salina. Y saltaron los biólogos a la yugular. No, acá vimos que estaba tal bichito, tal otro, tal otro, tal otro. Si nosotros ponemos gente pasando por acá, chau, perdemos todas estas especies. Entonces ahí fue cuando los geólogos tomaron la altura de ese punto, buscamos en la zona que ya estaba al borde de la ruta, que ya estaba impactada, trasladamos en el proyecto, en la propuesta, la altura que necesitábamos para poder tener esa visión del territorio y entender esa composición de la reserva, y entonces armamos el mirador ahí pegado en el borde de la ruta, a la altura que necesitábamos de más, sin hacer daño. Pero digo, si yo lo decidía como arquitecta sola, metía la pata mal. Es fundamental el trabajo interdisciplinario. Y ese trabajo que Marey preguntaba, bueno, no fue un trabajo de impacto ambiental, pero el trabajo que nos encargaron era un trabajo para hacer planes de manejo para las reservas. Y el equipo de trabajo era este, ¿no? Vicky como arquitecta paisajista, yo como ingeniera agrónoma, había una socióloga, estaban los geólogos y una bióloga también. Y los dos biólogos que eran especialistas en aves y en batra. En aves y sí, ¿cómo es? Salían de noche, me acuerdo, con las ¿cómo se llaman? Las polainas esas de cuero. Sí. Para ir a registrar los bichos de la noche, y después de día, con las víboras, todo. Estábamos en un lugar que, nada, tenía que ir el guardaparque abriendo con el machete camino, o sea, totalmente cerrado. Pero sí, un aprendizaje increíble fue ese trabajo. Sí, fue muy interesante. En otra de las reservas también se sumó la socióloga, porque teníamos 30 familias viviendo dentro de la reserva que eran originarios de ese lugar, ¿no? Y herederos de las tierras de sus ancestros. Entonces, eran los originarios habitantes de esa reserva, y bueno, fue todo un trabajo súper interesante también ahí en Bajo Delhi, ¿no? Con la socióloga también, abogados, o sea, era necesario tener todas estas visiones, y el trabajo compartido, digamos, interdisciplinario, permanente, o sea, en el trabajo por campo, en el reconocimiento, en el diagnóstico, en el planteo de lo que era el plan de manejo, la zonificación de lo que había y la zonificación que se proponía con las áreas de buffer y todo, definido en forma interdisciplinaria. No es que pasaba el informe el geólogo por su parte, el biólogo por su parte, no. Nos juntábamos y lo discutíamos, y después sí, cada uno armaba el informe y se terminaba armando el documento final. Pero era fundamental esto del trabajo y de la discusión en cada una de las instancias desde el minuto cero, ¿no? El otro día participé de la charla que estaba antes de la clase, el viernes. Sí. Y no apunta exactamente a lo mismo, pero me quedó muy grabado, la pude ver más o menos, a la charla, y mostraban un trabajo que habían hecho, no sé si en Montecristo, donde se le había pedido, creo que a un grupo de la población, que marcara en un mapita, era una especie de mapita, las zonas que más, no sé si que más resaltaba de la ciudad, o que más, algo así era, y después superpusieron todas las imágenes y marcaban en distintos colores
Y eso, digamos, me quedó como decir, todos vemos cosas diferentes y todos hacemos foco en distintas partes y cómo juntando todo te podés dar cuenta a dónde apunta. Y después, bueno, justo a la tarde vi que habías dicho lo de tus amigos de Valencia, me parece. Mm. Y bueno, y ahí digo, bueno, todo tiene que ver con todo, todas las miradas que se pueden tener sobre un mismo lugar. Y bueno, ahora viendo también desde las interdisciplinas. Ese es un método de, digamos, de participativo, digamos, de valorar un paisaje, justamente eso que has visto. Tiene que ver con esto que estamos hablando, Merey. Y esto de ir superponiendo las miradas sobre un mapa. O sea que cuando yo estudié agronomía, yo tuve la suerte de ser alumna del arquitecto, no, del arquitecto, del biólogo Luti. Luti era el profe de ecología. Y nosotros estudiamos los ambientes, estudiamos el paisaje y trabajamos justamente con el método este parecido al de Jan Mahar, que era superponiendo capas de territorio, en este caso, y superponíamos topografía, clima, vegetación y también toda la parte cultural. De ese modo, ¿viste? Poniendo un plano sobre el otro. Y después a cada uno de esos aspectos había que seguirlo estudiando más en profundidad, como lo que vos has visto en ese caso, es justamente se estaba estudiando la percepción de las personas sobre el uso de determinado lugar, ¿no? Claro, sí, eso era. Lo que pasa es que justo había salido a trabajar y bueno, lo vi más o menos, pero me quedaron grabadas esas imágenes de los mapitas pintados de colores Uh-huh. y que también hacían referencia a los lugares que consideraban, creo que, peligrosos. Sí, Y se lo habían hecho a la sociedad, digamos, y por otro lado a la parte política, y que no veían lo mismo como peligroso, no veían las mismas zonas. mira, claro. Bueno, en la zona de Sierras Chicas, por ejemplo, cuando yo he intervenido en algunos trabajos sobre también hacer mapas sobre las distintas zonas, que eso es lo que la ley de bosque quiere que se haga y es lo que no se hace justamente, es reunir a la población de determinado espacio, en este caso yo estuve en San Esteban, y ahí lo que hace la gente era decir, bueno, a ver, ¿qué tenés cerca de tu casa? Bueno, acá hay una cantera clandestina, acá hay un basural, acá hay un bosque lindo, acá corre un arroyo, acá hay, este lugar es peligroso, y así se fue armando también un mapa participativo de la zona. Eso se le da digamos, a las personas que están trabajando en el ordenamiento de ese lugar y se vuelve a trabajar, digamos, justamente en el ordenamiento territorial del lugar, pero con la gente. De esa forma se trabaja. Y de alguna manera, esto que nosotros hablamos de cómo se analiza el paisaje, ahora vamos a pasar más adelante con un método que existe también, y ahí vamos a ver cómo esto también tiene importancia. Vuelvo al tema, nosotros habíamos visto tres aspectos. La fragilidad del paisaje, la calidad del paisaje y la visibilidad del paisaje son otros de los factores que tenemos que estudiar cuando analizamos un paisaje, ¿no? Y se refieren a visibilidad cuando hablan de la cuenca visual en esa porción de paisaje que yo puedo ver y que está autocontenida en mi observación, que según sea el punto de vista, el lugar donde yo estoy parado, esa cuenca va a ser más o menos visible. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo estoy, digamos, esto seguramente es la vista desde un dron, pero cuando yo estoy en la ciudad de La Falda y miro para arriba, este impacto es tremendo. Si yo tengo que intervenir, ven este lugar que está acá como más metido abajo, metido entre las sierras, por ahí una actividad que a lo mejor uno necesita, no sé, poner una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que no se vea, que no sea tan evidente desde los distintos puntos visuales, y se empieza a estudiar las alternativas del lugar, uno de los aspectos también va a ser el visual. O sea, después hay que ver si estos suelos toleran esa actividad, si las pendientes dan, si la gente lo acepta, etcétera, etcétera, y así se va trabajando con las propuestas, digamos, para los distintos lugares.